Chequear la proteína en orina es importante, más sin embargo, un valor normal no me va a excluir el diagnóstico de enfermedad renal y un resultado incrementado tampoco va a ser diagnóstico de enfermedad renal. Puede haber un impacto, es decir, como un falso positivo por una infección del tracto urinario que esté generando este aumento en la cantidad de proteínas. Realmente la prueba Gold estándar es un test que se llama test de aclaramiento de ioxeol. Es un test que no es práctico, normalmente lo realizan laboratorios de referencia y raramente es usado en la clínica porque adicionalmente es costoso. Entonces, cuando ponemos en comparación la SDMA versus la creatinina, vamos a tener que la SDMA nos va a permitir tener una evaluación de esa función renal con tan solo una pérdida del 25%. Permítanme un segundo. Listo. Listo. Entonces, haciendo un resumen de lo que acabamos de mencionar, concluimos que la SDMA es un indicador sensible y detecta desde el 25% de la pérdida de la función renal. La SDMA, por supuesto, es más confiable que la creatinina. La SDMA es un indicador temprano y más adelante vamos a ver que nos va a servir también para evaluar el impacto de otras enfermedades en la salud renal. Sabemos que los riñones, entonces, todos lo sabemos, es un órgano muy importante, pues ellos filtran los desechos de la sangre y van a abarcar otras funciones como mantener el balance de fluidos al interior del cuerpo, que va a estar influenciado por la presión arterial y por los estados de hidratación del paciente, va a contribuir con el balance de electrolitos, adicional a eso, apoya la excreción de medicamentos y de sustancias tóxicas y también aporta en la producción de eritropoyetina. Entonces, mantener la adecuada tasa de filtración glomerular, la tasa de filtración glomerular que se define como la cantidad de sangre que pasa por el riñón y es filtrada por el glomérulo por minuto, depende entonces pues de la perfusión sanguínea, es decir, de la sangre que ingresa a ese riñón, también de los productos de desecho que salen a través de la orina y que su evacuación pues no tenga ningún proceso obstructivo y de la sangre que sale una vez filtrada. Esto pues nos va a llevar a pensar que las alteraciones de la tasa de filtración glomerular están mediadas pues por varios factores y por lo tanto la medición de la medición de SDMA me va a hablar tanto de alteraciones prerrenales, renales y posrenales. Entonces, todos pues ya conocemos muy bien las causas prerrenales, como pueden ser las hipovolemias causadas por hemorragia, deshidratación, quemaduras, o dentro de esto también podemos mencionar las insuficiencias cardíacas, los procesos de sepsis, entre otros. Los procesos renales, como las lesiones renales agudas, la enfermedad renal crónica, la afectación del riñón por fármacos nefrotóxicos, entre otros, y las posrenales, las obstrucciones uretrales, neoplasias y demás. Entonces, ¿qué nos están diciendo los riñones con estos incrementos de SDMA?
Primero, pues como lo mencioné en la diapositiva anterior, él nos está hablando de enfermedades primarias del riñón, adicional a las mencionadas anteriormente, enfermedades congénitas, glomerulonefritis, cálculos renales, pielonefritis, obstrucción de vías urinarias altas. Pero también yo puedo hacer un chequeo de otras enfermedades que van a impactar la tasa de filtración glomerular. Por ejemplo, el hipertiroidismo o también vi reportado el hipotiroidismo. Las enfermedades transmitidas por vectores van a tener una influencia directa en la tasa de filtración glomerular, como ya sabemos por los inmunocomplejos que se producen en estos procesos de enfermedad. La hipertensión sistémica, que puede ser una hipertensión sistémica primaria o una hipertensión sistémica secundaria, por ejemplo, a una enfermedad como el síndrome de Cushing, al síndrome cardiorrenal, la obstrucción de las vías urinarias bajas, procesos de sepsis, procesos cancerígenos. Es bastante frecuente encontrar aumentos de SDMA en linfoma o en toxicidad por medicamentos. Hablando de más estudios que soportan el uso de SDMA y la correlación directa con la enfermedad renal, hablamos de la Ehrlichia, este hemoparásito que también tiene una casuística de presentación bastante alta actualmente pues en todo el país. Y este nos habla que los pacientes con Ehrlichia tienen un riesgo del 112% del diagnóstico de enfermedad renal. La enfermedad de Lyme, por ejemplo, también habla de un 43% de riesgo de desarrollo de enfermedad renal. Ahora vamos a, ¿qué hacemos? ¿Qué hago cuando el SDMA está incrementado? Entonces, lo primero es saber que el rango límite de referencia es de 14 microgramos por decilitro. Hay una zona que llamamos la zona gris, que se considera un incremento leve y el resultado en esta zona gris puede ir de 15 a 19 microgramos por decilitro. ¿Qué se recomienda hacer entonces en este caso? Complementar el estudio de este paciente con un ureanálisis y evaluar a través de las demás químicas sanguíneas y análisis de orina si hay algún otro indicio de disminución de la tasa de filtración glomerular, como puede ser disminución de la orina, sedimento urinario activo, elevaciones en los resultados de BUN, creatinina, fósforo, si hay algún signo clínico como poliuria, polidipsia o mi paciente está presentando consumos de alimentos intermitentes, descartar pues hipertensión. Si el resultado es no, en todo caso, pues debo empezar a tomar las medidas terapéuticas correspondientes, quizá indagar con el propietario y tener disponibilidad de varias fuentes de agua, evaluar la dieta que esté consumiendo ese paciente actualmente y volver a hacer un chequeo de un panel renal completo de 2 a 4 semanas. Si nuevamente no encuentro alteraciones significativas aún compatibles con enfermedad renal, la indicación es evaluar al paciente nuevamente en 6 meses. ¿Y qué es lo que está pasando o qué es lo que puede estar pasando en ese momento en el paciente? Que la alteración de la tasa de filtración glomerular sea tan leve, es decir, que ese riñón aún no esté alcanzando siquiera el 25% del daño renal y por lo tanto sus incrementos y sus elevaciones no van a ser persistentes.
pero se recomienda evaluar al paciente en 6 meses. ¿Por qué? Basándonos en estudios que evalúan el desarrollo de la enfermedad en pacientes que han tenido incrementos leves de SDMA, hablamos de un grupo que es un grupo de un 72%, que me está diciendo que dentro de este 72%, 48% de los pacientes, cuando yo vuelvo a chequear la condición de ese paciente, un 48% de estos pacientes van a tener un aumento persistente de la SDMA, es decir, una lesión renal aguda y activa que va progresando con el tiempo. El 24% de los pacientes puede tener un incremento leve de SDMA que en un chequeo posterior en el tiempo va a alcanzar los rangos normales, pero es probable que durante el año siguiente este paciente vuelva a tener un incremento, lo cual me está indicando que a pesar de que tuvo unos mecanismos compensatorios y una resolución de un proceso en un momento en el tiempo, es probable que este paciente comience con una lesión renal aguda y activa que continúe en desarrollo. Y el 28% de estos pacientes van a tener un incremento leve de SDMA, pero posteriormente en el tiempo ese SDMA va a retornar a valores normales y esto me está indicando que efectivamente pues la lesión se resolvió, que el riñón tuvo la capacidad de resolver y los mecanismos compensatorios fueron eficaces y este sería pues el ideal de nuestro paciente. Más sin embargo, saliéndonos de lo que es la zona gris, cuando encuentro un incremento mayor o igual a 20 microgramos por decilitro, la tasa de filtración glomerular está siendo afectada y debo actuar ya. Es decir, buscar cuál es la causa que está ocasionando ese incremento. Si, como hablamos anteriormente, se trata de una enfermedad renal puntualmente o este incremento en la tasa de filtración glomerular, esta disminución en la tasa de filtración glomerular me está reflejando algún otro proceso patológico que esté afectando esa enfermedad, que esté afectando ese resultado. Hipertiroidismo, manejo de medicamentos como antiinflamatorios no esteroidales, glucocorticoides, deshidrataciones intensas, hipertensión sistémica. También es importante recalcar que a veces tenemos pacientes que han sufrido de procesos obstructivos, que han sufrido de procesos de intoxicación y el paciente sale del proceso médico, se realiza el tratamiento correspondiente, pero muchas veces olvidamos darle seguimiento a este paciente y es un paciente que por el cuadro clínico que ha presentado anteriormente, pues va a tener un gran porcentaje de probabilidades de tener su enfermedad renal de desarrollo en curso.